El mercado bursátil ha estado sufriendo y como inversor debes prestar atención, porque hay tres cosas ocurriendo a la vez y las analizaré en este video. Primero, el gasto en IA podría no crecer tan rápido como la economía esperaba. La segunda es que la Reserva Federal podría no recortar las tasas de interés en 2026. De hecho, podrían subirlas. Y la tercera es que, debido al nuevo conflicto con Irán en Oriente Medio y el anuncio del presidente Trump sobre posibles ataques, los precios del petróleo suben de nuevo. Analicemos esto, empezando por el gasto en IA, pues en los últimos 18 meses, el mayor motor del mercado bursátil ha sido el aumento del gasto en inteligencia artificial y la creencia de que vendrá más. El mercado no siempre opera con la realidad, se basa en lo que la gente cree. Existe la creencia de que el gasto en IA seguirá subiendo siempre. Bueno, estamos recibiendo más información de que tal vez ese no sea el caso, porque primero, Broadcom es uno de los mayores fabricantes de chips de inteligencia artificial y reportaron ganancias hace un par de días. Y lo que comunicaron fue que sus cifras están bien, pero no aumentaron su pronóstico de ventas para los chips de inteligencia artificial. Y lo que ocurrió a continuación es que el Nasdaq, que es el conjunto de acciones que son principalmente tecnológicas, tuvo una de sus mayores caídas en un año. El mercado cayó al saber que las ventas de chips de IA no acelerarán más de lo esperado. Luego, la segunda, si echamos un vistazo al software y a este apocalipsis SaaS, las empresas SaaS son empresas de software. Y sufrieron un duro golpe a principios de 2026. La idea era, ¿por qué necesitas usar un producto SaaS? Porque puedes crearlo con IA. Usa ChatGPT, Claude o herramientas de IA. Crea agentes y no pagues a esas empresas. Vimos que las empresas de software cayeron mucho a inicios de 2026, pero parece que termina. La idea es que, aunque la IA reemplace al software, algunas empresas de software ya usan IA. No sabemos qué pasará. Es difícil para estas empresas crear nuevas compañías de software por sí mismas. Quizás estas empresas de software fueron castigadas de más. Cayeron mucho, ahora suben, pues las empresas dicen que aún necesitan este software. Y también necesitamos las herramientas de IA. Después, el tercer punto son los centros de datos, ya que Microsoft está cancelando la construcción de algunos de ellos. ¿Cuál es la razón? Quizás no ven demanda o no creen que se construyan a tiempo, pero no sabemos la respuesta. La idea es que vemos esta tendencia de que las cancelaciones de centros de datos suben. Esto importa porque los centros de datos y la IA van unidos. Las herramientas de IA necesitan centros de datos. Te mostraré a qué me refiero. En 2024 se cancelaron 6 proyectos de centros de datos. En 2025 se cancelaron 25 centros de datos. En el primer trimestre del año 2026, más de 20 proyectos de centros de datos fueron cancelados. Esperamos ver más aceleración en la cancelación de centros de datos. Quizás algunas empresas dicen que no prevén tanta necesidad de centros de datos en el futuro. O podría ser que estos centros de datos no se construirán tan rápido como queríamos, que es por lo que lo estamos cancelando. ¿Cuál es? No lo sabemos aún, pero como el mercado vio falta de crecimiento en chips de IA, porque el mercado ve el cambio con el apocalipsis SaaS y lo que pasa con los centros de datos, vemos un gran cambio en las expectativas de gasto en IA en el mercado, lo primero que lo ha golpeado. Cubriremos esto en mi taller en vivo el 16 de junio a las 12 del mediodía, hora del este. Si eres inversor y quieres ver los cambios económicos por Trump, la IA y la geopolítica, creando oportunidades, te invito a mi taller de inversores el 16 de junio. Es gratuito y en directo. Debido a restricciones de software, solo hay un cupo limitado para unirse. Regístrate lo antes posible si estás interesado. Tienes un enlace en la descripción para ti. Es a las 12 del mediodía, hora del este. Al registrarte, accederás a resúmenes de mercado, mi boletín para inversores. Si eres inversor, nos vemos el 16 de junio a las 12 del mediodía, hora del este. El segundo gran cambio para el mercado es ¿qué hará la Reserva Federal? La atención se enfoca en el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien ahora lidera la Reserva Federal.
La razón por la que esto importa es porque la Reserva Federal, aunque se llaman Reserva Federal, en realidad no es un banco. Tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No es reserva porque no tienen reservas de efectivo y no son federales. Lo dice en su sitio web. Y debido a que no son federales, el presidente no puede decirle a la Reserva Federal qué hacer. Pero debido a que el mandato del presidente anterior, Jerome Powell, expiró, el presidente Trump nombró al nuevo presidente, Kevin Warsh. El presidente Trump ha pedido tasas de interés más bajas, pero no las establece, ya que son determinadas por el Banco de la Reserva Federal. Así que el presidente Trump dice, quiero tasas más bajas y voy a nombrar a Kevin Warsh. Así que antes de este nuevo presidente, todos asumían que veríamos tasas mucho más bajas porque eso quiere Trump. Bueno, ahora Kevin Warsh podría no lograrlo. Parte de la razón es el precio del petróleo. Otra parte son las cifras de inflación más altas. Pero ahora también recibimos este nuevo informe económico, el cual decía que en el mes de mayo las cifras de empleo fueron mucho mejores de lo esperado, que nuestra economía en los Estados Unidos creció y el mercado laboral está creciendo. Cuando salió esa noticia, la bolsa cayó fuerte. Quizás te rasques la cabeza. ¿Por qué cae la bolsa si el informe es bueno y hay más empleos? Porque lo que hace el Banco de la Reserva Federal con las tasas de interés depende de lo que esté sucediendo en la economía y la inflación. Si tenemos una economía fuerte, la Reserva Federal no necesita estimularla tanto. ¿Cómo estimula la economía la Reserva Federal? La estimula con tasas bajas. Si la economía es fuerte y el empleo crece, hay menos necesidad de bajar las tasas. Del mismo modo, si hay informes de que la inflación es un problema, que la inflación es alta, la forma en que la Reserva Federal combate la inflación es subiendo las tasas de interés. Ahora nos preocupa la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación ya subía antes del conflicto en Oriente Medio. Luego EU atacó a Irán, el petróleo se disparó y la inflación vuelve a ser un gran problema. Así que ahora tenemos este problema de inflación que está frente a todos. Mientras el mercado laboral parece bien. Sí, hay dudas por la IA y por la falta de dinero para gastar. Sé que hay dudas sobre si los datos son reales, pero muestro lo que analiza la Reserva Federal. Para la Reserva Federal, la economía se ve bastante saludable. La inflación tiene una gran señal de alerta. La inflación es un problema. Y es aquí donde ahora tienes más y más inversores y más instituciones de Wall Street diciendo, ¿podríamos no ver las tasas más bajas que esperábamos? Aunque el presidente Trump las quiera, el Banco de la Reserva Federal quizás no logre hacerlo. Cada vez más personas dicen que podríamos ver tasas de interés más altas en 2026. ¿Cómo están prediciendo esto? Mirando el mercado de bonos. Un bono es un préstamo. Y más específicamente, bonos del Tesoro. Un bono del Tesoro es prestar dinero al gobierno. El gobierno debe 39 billones en deudas y deben seguir pidiendo prestado. El gobierno debe pagar intereses por ese dinero. Y tú, puedes dar dinero al gobierno de EU. Eso se llama comprar un tesoro, y a cambio el gobierno te pagará intereses. Bueno, lo que vimos es que después de que salió este informe del mercado laboral, los rendimientos del tesoro se dispararon, lo que significa que la tasa de interés que el gobierno debe pagar subió. ¿Por qué? Porque la gente ahora está anticipando que vendrán tasas de interés más altas. Estamos viendo el más alto. Rendimiento del tesoro a 30 años, lo que significa prestar dinero al gobierno por 30 años, la tasa de interés más alta en esto en décadas. Porque la gente ahora está empezando a anticipar que las tasas de interés podrían tener que subir en el año 2026 para combatir la inflación más alta, para combatir los precios más altos del petróleo, mientras la economía es fuerte. Si vemos un colapso en la economía, ahora las cosas podrían cambiar, pero basándose en los datos económicos de hoy, más y más instituciones de Wall Street están diciendo, no creemos que vengan recortes de tasas. Creemos que vienen aumentos de las tasas de interés, y es un poco gracioso porque estábamos hablando de esto el año pasado. Y era este tipo de concepto extraño que, no, eso no es posible. Sin embargo, hoy en día los susurros se vuelven más audibles sobre posibles aumentos en las tasas de interés. Veremos qué pasa en 2026, pero
Esto perjudica al mercado de valores, ya que prefiere tasas de interés más bajas para atraer mayores inversiones. Y el número 3, que es el tercer y posiblemente más notable catalizador, que es el conflicto en el Medio Oriente. Hemos estado como de ida y vuelta con el alto el fuego con Irán y todas esas otras cosas, y el presidente Trump dice que vienen acuerdos, luego ocurren ataques, y es un proceso muy confuso, porque sigues escuchando sobre altos el fuego, pero los ataques siguen ocurriendo. Bueno, en los últimos días, Irán atacó uno de los helicópteros de los Estados Unidos, y en respuesta, el presidente Trump dijo que tenemos que esencialmente hacer algo. Vimos ataques a Irán, y empezaron más ataques en Oriente Medio. ¿Por qué es relevante esto para el mercado de valores? Entiendo que la vida humana tiene un costo y las recompensas no son buenas. Es una locura, pero así es. Financieramente, cuando hay conflicto en Oriente Medio, eso afecta al petróleo, porque Irán es un gran productor y está el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un gran transportador de petróleo, y Irán puede cerrar eso. Y así, cuando el petróleo no puede ser transportado, hay menos suministro de petróleo en el mundo. Si hay menos petróleo, el costo del petróleo aumenta. Esto es importante porque al subir el precio del crudo, suben los precios de la gasolina y del diésel. Costos más altos de comestibles porque cuesta más dinero enviar los comestibles desde la granja al almacén y a la tienda. Y el mayor costo de producir los comestibles porque los agricultores tienen que pagar más dinero por el fertilizante. Por lo tanto, el aumento en el precio del petróleo encarece todo, y ahora comienza a haber más incertidumbre nuevamente. ¿Veremos más conflictos en el Medio Oriente, lo que mantendrá el petróleo caro por más tiempo, o precios del petróleo aún más elevados? ¿O tendremos un acuerdo que baje los precios del petróleo y calme la inflación y el precio del petróleo? No lo sabemos. Nos han engañado de ambos lados repetidamente. Seguimos escuchando la historia de que viene un acuerdo, estamos muy cerca de un acuerdo. Pero luego vemos más ataques, y eso es lo que causa mucha volatilidad en los mercados, porque por un lado dicen que un acuerdo viene, que el petróleo bajará, la inflación estará controlada y todo estará bien. Pero luego empezamos a ver cosas, acciones, que no coinciden con eso. Empezaremos a ver más conflictos en el Medio Oriente. Veremos el cierre del estrecho de Hormuz. Veremos el cierre del transporte de petróleo. Y ahora estamos llegando a un punto donde cada vez más de esta preocupación está llevando a la volatilidad en el mercado de valores, porque al mercado de valores no le gusta la incertidumbre. Y la gente empieza a entender que el petróleo caro impactará la economía a largo plazo, aunque sea un corto plazo. Pico de precios. Hemos visto varias veces que si el petróleo sigue alto por 6 meses, eso tiene un impacto a largo plazo en la economía, porque esos precios más altos del petróleo luego se filtran a otras partes del sistema económico, y eso toma mucho tiempo para que se transmita. Lo que causa picos de inflación, lo que causa dolor en el mercado laboral, lo que causa dolor en el mercado de valores. Así que eso es a lo que los inversores están prestando atención ahora. No significa que los mercados vayan a colapsar, pero sí que creará más volatilidad, y eso es lo que debes entender. Así que lo que está sucediendo ahora mismo es que el gasto en IA está bajo preocupación, que todo el mercado ha sido impulsado debido a todo este gasto en IA. Luego tenemos las preocupaciones sobre qué hará la Reserva Federal. Luego tenemos preocupaciones sobre más conflictos en el Medio Oriente. Y aquí es donde mucha gente empieza a entrar en pánico y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro acciones? ¿Vendo todo? La realidad es que no. Debes dejar de entrar en pánico e invertir por emoción. Recuerda, los cambios crean oportunidades. Por eso hago un taller el 16 de junio. Si no te has registrado, el enlace está en la descripción. Todos los cambios crean oportunidades porque el dinero comienza a moverse, y cuando el dinero se mueve, crea una oportunidad económica y de inversión. Y eso es a lo que debes mirar. Porque las personas que entran en pánico son las que ahora comienzan a vender inversiones cuando los mercados bajan, y la realidad es que quieres hacer lo contrario. Cuando los mercados bajan es cuando quieres estar comprando aún más agresivamente. Lo llamo ABB, siempre estar comprando. Establece un sistema cada semana, tal vez 2 semanas, cada mes más dinero va al mercado de valores. Ahora tal vez tienes algo de dinero yendo a tus inversiones pasivamente, tal vez tienes algunas inversiones más activas. La idea es que estás invirtiendo constantemente tu dinero.
Y cuando siempre estás poniendo dinero en tus inversiones, así es como se construye la riqueza. Punto. No es tratando de adivinar el mercado, no es vendiendo cuando los mercados bajan. Quiero decir, cada vez que los mercados bajan, empiezas a ver el mismo pánico. Dios mío, todo colapsará, es el fin. Así no es como funciona. Quieres usarlo como una oportunidad de compra, no una oportunidad de pánico. Lo llamo PUP. El pánico lleva a la sobreventa, lleva a la oportunidad, lleva a la ganancia. PUP pasa en cada caída, pequeña o grande. No hemos visto una gran caída en un tiempo. Pero suceden, son parte de nuestro sistema económico. Así que cuando entiendes que PUP sucede, el pánico lleva a la sobreventa, lleva a la oportunidad, lleva a la ganancia, y entiendes ABB, siempre estar comprando. Bueno, ahora cuando entiendes PUP y ABB, tienes las herramientas para crear riqueza. Debes estar preparado financieramente, tener dinero para invertir, porque al bajar los mercados, se crean las mejores oportunidades para inversores a largo plazo. De nuevo, inversores a largo plazo. Hablo de eso, no de traders. Crea la mejor oportunidad de compra para inversores a largo plazo porque te permite comprar buenas inversiones cuando están en oferta. Así quiero que pienses, porque la mayoría entrará en pánico. Muchos se asustan, pero debes ignorar el ruido, investigar y encontrar oportunidades. Así que muchos cambios sucediendo en la economía. Veremos qué se queda. Veremos qué hace el mercado como reacción. Pero si obtuviste valor de este video, el mejor agradecimiento es una referencia. Si puedes, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así difundiremos esta educación financiera. Gracias. El presidente Trump ahora está desatando el mayor impulso de IA que el mundo haya visto jamás. Estados Unidos inició la carrera de la IA. Y como presidente de los Estados Unidos, declaro hoy que Estados Unidos ganará. En resumen, cientos de miles de millones de sus impuestos se irán.